La fortalecedora palabra del Señor estará en Proverbios capítulo 19, versículos del 1 al 16. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. En la palabra de Dios hay un entendimiento espiritual y otra terrenal, así como fueron creados los cielos y la tierra, y lo entendemos por la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso debemos enfocarnos en las cosas que no se ven. Dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aunque generalmente para entender las cosas espirituales muchas veces es necesario entender las naturales, nuestro enfoque va a estar en lo primero. Empezamos en el versículo 1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. En las Escrituras se describen a varias personas diciendo que caminaban con Dios, empezando por Enoc en Génesis 5:24. También en Génesis 6:9 se describe a Noé como varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Caminar con Dios es de estar de acuerdo con su voluntad. El deseo de Dios para nosotros lo vemos resumido en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Veamos lo que es hacer y tener justicia en Deuteronomio capítulo 6 versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amar misericordia es cuidar la salvación. Dice Job capítulo 33 versículo 24. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Humillarse es una rendición plena ante el Dios Santo, y esto es para todo hombre. Hombre se refiere al ser humano, a la persona, no solamente al género masculino. Dice Éxodo capítulo 10 versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Caminar con Dios significa que estamos de acuerdo con Dios respecto a nuestra vida. Dice Amós capítulo 3 versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Caminar con Dios significa que hemos alineado nuestra voluntad con la de Él. Y caminar con Dios no es una actividad reservada a unos pocos elegidos. Dios desea que todos sus hijos caminen con Él. Así que el caminar del pobre en integridad es lo poco que tiene llevarlo a cabo. Es decir, no sabe mucho, pero anda sobre senderos de justicia en lo poco que sabe íntegramente. Ahora, por otro lado, el rico, el que no es pobre, ni siquiera de él habla sobre su caminar, sino habla sobre sus labios, que son perversos y fatuos. Es decir, habla más de lo que tiene. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 16.
Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Estar en turbación es no saber qué hacer ni qué decir. Proverbios capítulo 28, versículo 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos camino y rico. Versículo 2 de nuestro texto principal. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Aquí cuando habla de ciencia no habla de la ciencia humana sino espiritual. Recordemos la situación en que Balaán, el profeta falso, en el libro de Números, después de ser desobediente varias veces a Dios, el Espíritu del Señor vino sobre él, sobre el caído, para decir una parábola bendiciendo a Israel. Dice Números capítulo 24, versículo 16. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Está hablando de la ciencia del Señor que experimentó por breves momentos. Esta ciencia se obtiene corrigiendo el entendido. Dice parte de Proverbios capítulo 19, versículo 25. Corrigiendo el entendido, entenderá ciencia. Volviendo a nuestro versículo, dice también que el alma sin esta ciencia no es buena. Cuando se habla de la palabra buena en las Escrituras es porque viene de Dios. Jesús dijo en Marcos capítulo 10, versículo 18. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Así que para que el alma sea buena debe tener ciencia. De lo contrario va a suceder lo que dice la segunda parte de nuestro versículo. Se apresurará con los pies y pecará. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Si sensatez es tener buen juicio, la insensatez es no tenerlo. Entonces el hombre insensato tuerce su camino al no tener buen juicio. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y cuanto más se aleja del Señor, más se enojan con el Eterno. Cuanto más se alejan de la luz, más estarán en tinieblas. Veamos el versículo 4 de nuestro texto base. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Si bien hay una respuesta natural que es muy entendida y conocida, pero todos estos versículos también habla del alma enriquecida por el mundo natural. Cuanto más se satisfaga el alma de esos deseos, más amigos tendrá. Pero cuando el alma está empobrecida de aquellos deseos, hasta su propio cuerpo, su amigo se aparta de él y se enferma. Pero si hemos nacido del Espíritu, el Espíritu es el que instruye el alma para que sea enriquecido en las cosas de Dios. Es decir, cuando se es rico, no solo en lo financiero, sino en sabiduría secular, para este mundo natural, se es pobre para el mundo espiritual, y viceversa, porque no se puede servir a dos señores, como el rico insensato de la parábola. Dice Lucas capítulo 12, versículos del 20 al 21. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Lo mismo en la parábola del rico y Lázaro, el alma enriquecida y el espíritu hecho un mendigo. Todo lo que este mundo ofrece es pobreza espiritual. Cristo, todo lo contrario. Dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que está hablando de que Cristo fue rico antes de convertirse en un ser humano sobre la faz de la tierra. Antes estaba con el Padre, como el Verbo de Dios. Por nosotros se convirtió en pobre cuando nació como ser humano. Muchas veces tendemos a pensar que el ser humano es genial. Para con Dios es volverse pobre. De hecho, el libro de Filipenses nos dice que Dios vino tomando la forma de siervo. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Un rico, un sabio de este mundo tiene a su cuerpo como ciudad fortificada, al hombre fuerte, y el pobre espiritual que no ha sido enriquecido con la palabra de Dios está casi desmayándose. Pero es mejor ir aprendiendo de la palabra de Dios y ser hacedores de ella, que abarcar mucha palabra y ser solamente oidores.
Dice Proverbios capítulo 13, versículos del 7 al 8. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Lo que puede rescatar al hombre son sus riquezas, porque confía en ello, pero el pobre no oye censuras. Censura la sabiduría del mundo. Versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Testigo falso porque no ha visto a Cristo, por lo tanto, al no tener comunión con Él, hablará mentiras y recibirá castigo, no escapará. Versículo 6. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Si se dan cuenta, no dice de los generosos, sino del generoso. Generoso que no se limitó de dar ni a su propio hijo. Muchos buscan de él porque es un dador. Luego dice, cada uno es amigo del hombre que da. Dice, cada uno es amigo, porque cada uno tiene su propio interés. Esto generalmente referido al hombre que da en lo material. No así es bien recibido del que da bienes espirituales. Versículo 7 de nuestro pasaje de hoy. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Ahora estamos hablando del que empezó bien como pobre espiritual, pero que nunca prosperó espiritualmente. Dice que sus hermanos le aborrecen, no en el sentido que pudiéramos pensar, sino que en realidad no quieren tener que ver nada con él, prefieren ignorarlo. Una vez que ellos han prosperado, optan por eludir su trato lo más posible. Dice después que cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. No se preocupó por él mismo, menos por los pobres espirituales entrantes. Buscará la palabra y no la hallará, estará errante. Dice Amós capítulo 8, versículo 12. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Versículo 8. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El que entiende en las cosas espirituales ama su alma, la cuida. Y si uno podría definir el amor en 3 palabras, sería alimentar y cuidar. Dice Efesios capítulo 5, versículo 29, donde define el amor. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Después de decir nadie odia a su propio cuerpo, va a presentar la definición de amor, que es lo contrario al odio. Dice, sino que, presenta lo opuesto al odio, sino que lo alimenta y lo cuida. La palabra lo no se refiere a la esposa en este pasaje, sino al propio cuerpo. Entonces, amar quiere decir alimentar y cuidar. Y aquí alimentar significa nutrir para el crecimiento, para llevar a la madurez. Es decir, si te amas a ti mismo de la manera que se supone que debes, como lo enseñan las Escrituras, entonces por un acto de tu voluntad tienes que alimentarte para llegar a la madurez. Ahora, esto es solo la mitad del amor, porque parte del versículo dice alimentar y cuidar. Cuidar significa literalmente resguardar. Para cuidar algo o a alguien lo resguardas. En este contexto, resguardar en el sentido de protección. Y cuando une las dos cosas, es lo que debemos amarnos a nosotros mismos. También dice nuestro texto de hoy, el que guarda la inteligencia hallará el bien. La inteligencia es apartarse del mal. No solo debemos tener y desear sabiduría. Dice Job capítulo 28, versículo 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Casi parecido al versículo 5, salvo por la segunda frase, el que habla mentiras perecerá. Habla mentiras porque no hay verdad dentro, y si no hay verdad, no solo no va a escapar, sino va a perecer. Versículo 10. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Esto refiere al deleite en la sabiduría del Señor. Dice Salmos capítulo 37, versículos del 4 al 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Proverbios capítulo 3, versículo 17.
Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Así no conviene al necio el deleite de las cosas de Dios, porque no se deleitará. El deleite de él es del mundo, y según la paz como el mundo la da. Así también el siervo, quien está para servir, no conviene ser señor de los príncipes, sino de los reyes. Versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbio nos muestra el contraste entre el dominio propio y la impaciencia. La manera en que una persona reacciona ante las críticas y los ataques es una buena medida para saber acerca de su carácter. La sabiduría de Dios lleva al hombre a practicar la paciencia cuando normalmente manifestaría intolerancia, y a pasar por alto la ofensa cuando naturalmente dejaría ver su intransigencia y oposición. El dominio propio o templanza ayuda al hombre a tener dominio sobre la pasión del enojo. Sin tal freno, la ira es una pasión tan impetuosa que nos conduciría a los extremos. La ira es como un fuego, que no es malo en sí mismo, pero si no se maneja apropiadamente puede causar daños incalculables e irreparables. Vemos aquí entonces fruto del Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El pasaje nos está diciendo en la segunda parte del versículo algo más que dejar de airarnos ante las ofensas. Dios nos requiere que aprendamos a pasarlas por alto, ya que el hombre airado está sediento de venganza y quiere saciar esa sed a como dé lugar. No puede permanecer tranquilo y mantener su compostura. Piensa que tiene que hacer algo, no puede quedarse callado. Pero según las Escrituras, lo mejor y lo más correcto es pasar por alto la ofensa, tal como nos enseñó el Señor a orar. Dice Mateo capítulo 6, versículos del 12 al 15. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Versículo 12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Se sabe que el rugido de cachorro de león es poco perceptible, dulce y escasa. Por lo mismo, dentro de este contexto, también la ira de Dios lo es y escasa también. Si no, imagínese, desaparecería la Vía Láctea con un pequeño soplido. Así también debería ser el enojo de todos los reyes y sacerdotes en Cristo. Con respecto al favor de Dios, es refrescante, que se mantiene y parejo para todos, como es el rocío sobre la hierba. Dice parte de Salmos capítulo 103 versículo 8, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 13, dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Un hijo necio es alguien que hace maldad, quien no escucha, quien hace cosas que no se le ha dicho que haga. Hace que su padre tenga dolor en lo natural y en lo espiritual también. Dice Jeremías capítulo 8 versículos del 18 al 19. A causa de mi fuerte dolor mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Así que Dios aconseja que todo hijo debe buscar la sabiduría y tener entendimiento, porque le será de bendición y de alegría para con su padre. Luego la segunda parte de este verso dice que las contiendas de una mujer son como gotera continua. ¿Y qué es una gotera continua? Es algo muy molestoso. Imagínese que estás simplemente sentado tratando de hacer algún trabajo, o estás tratando de leer o estudiar y constantemente escuchas en tu lavadero una llave mal cerrada y que está goteando constantemente. Es lo más molestoso, la cosa más odiosa que alguna vez te pueda pasar, y que no puedes hacer nada para que pare. Es tan sutil pero constante. Las Escrituras están comparando así a una mujer que es contenciosa, una mujer que constantemente discute con su esposo.
aunque se supone que las esposas deben someterse a sus maridos. Dice Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, si hacemos una alegoría de la mujer con la iglesia, podemos decir que una iglesia genuina carece de gotera continua. Versículo 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Hablando espiritualmente, la casa y las riquezas espirituales son herencia de los padres. Tenemos primeramente una casa. Dice Juan capítulo 14, versículos de 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dice que hay una casa por herencia que nos da el Padre y que el Señor lo está preparando. Para ello debemos obedecer a nuestro Padre. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? También en Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, siguiendo con la identificación de la familia, tenemos un padre, ahora veremos quién es la madre. Dice Gálatas capítulo 4, versículos del 25 al 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esta es una alegoría que Pablo explica a los Gálatas y habla de que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, y que el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Es decir, estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí y la otra de la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, es decir, la iglesia espiritual, la verdadera, los que han sido circuncidados en el corazón. Por eso dice en Gálatas capítulo 4, versículos del 27 al 29. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía a la que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es decir, la iglesia carnal persigue a la iglesia espiritual. Dice después el verso que estamos tratando que la mujer prudente es del Señor, es decir, la iglesia espiritual. Versículo 15 de nuestro texto base. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Este proverbio se refiere al perezoso como aquella persona que continúa durmiendo cuando debería estar activo, laborando con sus responsabilidades. Y no solo está durmiendo, sino que está en un profundo sueño. En esta fase del sueño es muy difícil que una persona se despierte. Es en este estado cuando aparecen los terrores nocturnos y el sonambulismo. Hasta este estado te hace llegar la pereza poco a poco. Cuando nos dejamos dominar por la pereza, terminaremos en pobreza. Podemos recibir toda la prosperidad de Dios que tiene para nuestras vidas, pero si permitimos la pereza, ésta nos despojará de aquello. Hay personas que pueden tener un tremendo potencial o un llamado indudable y aún un talento extraordinario, pero lo triste es que no realizan nada debido a que son dominados por la pereza. Respecto al hombre perezoso, vemos una experiencia personal de Salomón cuando estaba yendo por la vida, en Proverbios capítulo 24, versículos del 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz,
y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Vemos aquí que Salomón ve un viñedo en particular, la de un hombre perezoso, que está cubierto de malas hierbas, con un campo improductivo. Sabemos, por ejemplo, que el mejor momento para trabajar en el campo es justo después de las lluvias, cuando el suelo está blando. Pero tal vez el hombre holgazán se levantó y dijo: hace demasiado frío allá afuera. Así perdió la oportunidad, debido a su pereza, de arar su campo, volviéndose improductivo. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 4: el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Por eso el alma negligente padecerá de hambre. Si queremos buscar acercarnos al Señor, debemos arar nuestra tierra, sembrar su palabra. Dice Oseas capítulo 10, versículo 12: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Versículo 16, último de nuestro mensaje de hoy. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Esta palabra guardar viene del hebreo shamar, guardar en el sentido de atender o cuidar. Dios puso a Adán en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En Génesis capítulo 2, versículo 15. En este mismo sentido se dice que Dios es el que guarda a Israel, según Salmos capítulo 121, versículo 4. El término tiene además la acepción de guardar en el sentido de proteger o atender. Ampliando el sentido un poco más, el vocablo puede significar vigilar, observar, como cuando Dios dijo a Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, si guardamos, si cuidamos, si atendemos a los mandamientos del Señor, guardaremos nuestra alma. Mas el que menosprecia esos caminos altos del Señor, morirá. Dice Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén.